Vamos a ver, amigos, no sé qué pasó hace rato, se fue y estábamos aquí, que estábamos leyendo el pasaje del libro de Apocalipsis y quiero recordarles que vamos a leer este día el libro de los Hechos, el capítulo 14, donde vamos a ver qué historia nos cuenta Dios. Pablo y Bernabé en Iconio, y vamos a ver qué pasó. Hace ratito se me cayó el celular, lo que nunca me había pasado, y se finalizó el video solo, amigos. Y dije, ¿qué pasó? Bueno, les estaba diciendo que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y que este año es el séptimo año de la iglesia, la séptima iglesia. Y estaba diciéndoles que el mensaje de la Odisea está del 14 de mayo del 2025 al 14 de mayo del 2026. Y miren, este año es un año bien terrorífico porque mucha gente está diciendo que el apocalipsis, que en septiembre va a venir Cristo, amigos. O sea, hablan de la segunda venida, amigos. La segunda venida va a ser, todavía falta. Deben de especificar qué es lo que viene. Ellos están diciendo que puede suceder el arrebatamiento, amigos. Porque es el día de trompetas, amigos. Todavía no es. Todavía Dios nos va a dar oportunidad. Todavía hay lugar para uno más. Todavía hay gracia para que te arrepientas de tus pecados y puedas venir a la salvación que el Señor nos regala. Si el arrebatamiento viene y tú te quedas, no fuiste salvo. Entonces la salvación se pierde. Les decía como aquellos días de Noé que se burlaron, y decía yo que se están burlando muchos al hacer videos en las redes sociales de inundaciones, de olas gigantes, o sea, con este método de la inteligencia artificial. O sea, ¿se están burlando? Me preguntaba yo, que se estarán burlando, o sea, como cuando se burlaban con Noé, cuando construía el arca. Este tipo está loco. Aquí ni siquiera hay mar, está muy lejos el mar para que construya un arca. Entonces, miren el mensaje de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amigos, ¿por qué están viniendo estas catástrofes a la tierra, estas inundaciones y todo lo que está pasando, el huracán Erin y todo eso? Porque Dios castiga y reprende a sus hijos, a los que Él ama. Entonces, dice el Señor que seas celoso y arrepiéntete, celoso de su palabra, celoso de ser como Jesús. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo el Señor? Has echado de tu vida a Jesús. Vives en el mundo. Por eso eres tibio. Eres un insensato. Cuando Dios dice que debemos de ser prudentes, que nuestras lámparas deben de estar llenas de aceite. Y dice el Señor: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el último mensaje de la iglesia a la iglesia. Y quiero decirles que son 7 iglesias. Está Filadelfia, Sardis, Teatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso. Y quiero decirles, amigos, que en todas Dios le dice a su pueblo, al pueblo cristiano, arrepiéntete porque conozco yo tus obras. Y todas las instrucciones ahí están. Somos un cuerpo y somos diferentes, así es de que endereza tu camino porque el Señor viene. El Señor viene por su iglesia en el arrebatamiento. Y andan diciendo, hay unos que el arrebatamiento va a ser en este septiembre, cuando se toquen las trompetas. Amigos, todavía no es la fiesta de las trompetas, para que digan que ya va a suceder ese evento. Seguro va a suceder, pero se va a tocar la trompeta de los cielos, amigos, como dice Jesús como dice Jesús, como lo anunció el apóstol Pablo en el libro en la carta de los Corintios, amigos. Miren, miren lo que dice el Señor. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces nos vamos a Tesalonicenses, a la primera carta, 4:15, fíjense lo que dice. Esto es algo que muchos están negando, por eso la gente, muchos ya no creen en el arrebatamiento, amigos, están siempre discutiendo, están como estamos leyendo la historia del libro de los Hechos, que predicaba Pablo en las sinagogas y discutían con los judíos, y los que se convertían al evangelio eran los griegos o eran los paganos. Entonces dice el Señor que tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, amigos. Nosotros sí tenemos esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense lo que está diciendo. Traerá Dios con Jesús. O sea, van a venir los muertos con Jesús por sus cuerpos. Van a ser resucitados. Se levantarán los muertos. Pero dice, a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Los que durmieron en él significa en Cristo, amigos. Si tú mueres sin Cristo, estás frito. Perdiste la oportunidad porque no quisiste abrir tus oídos. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro, ni el agua, amigos. Más claro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es un evento donde va a venir Jesús en el arrebatamiento por su iglesia. No es la segunda venida, es nuestra reunión con Él, los que nos hemos arrepentido. Por eso el Señor dice, arrepiéntete, porque si tú supieras que si no te arrepientes te vas a quedar. Jesús está a la puerta de tu corazón, lo has echado. Dios está esperando que vuelvas a abrir la puerta para que lo dejes entrar, porque lo has echado fuera. No crean que la doctrina esa de salvo siempre salvo
ya no pierdo mi salvación, lo que Dios promete, Él no me lo quita. No, amigos, tú eres el responsable. Por eso tú debes de, con temor y temblor, guardar tu salvación. Y si no la guardas, mira que este mundo está ofreciendo muchas cosas que, amigos, es muy corta la vida para arruinarla. Tenemos que buscar al Señor en vez de estar en el Niflex. Entonces tenemos que hacer las cosas bien. Entonces miren lo que dice vamos a estudiar. Pablo es apedreado en Listra y vamos a ver unas cosas que voy a decir. Miren, aconteció en Iconio que entraron juntos, ¿quién? Pablo y Bernabé, en la sinagoga de los judíos. ¿En dónde entraron? No había iglesia cristiana, amigos. Pero posteriormente, después, iba a establecer un grupito en cada ciudad para que la iglesia de los cristianos, o sea, las reuniones de los cristianos empezaron a crecer porque había controversia. Entonces, miren, la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos, y asimismo de los griegos. Fíjense, se estaban convirtiendo los griegos, o sea, los paganos, los que no eran de la nación de Israel, se estaban convirtiendo. Entonces, todos los judíos estaban en todo el continente, amigos, estaban en Acaya, en Listra, en Corinto, estaban fuera de Israel. Y aquí dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, o sea, contra Pablo y Bernabé. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, quizás 1 año, 2 años, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Había sanidades, había cosas muy interesantes. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. O sea, unos estaban en el judaísmo y otros estaban con la enseñanza de Pablo acerca de la resurrección de Cristo y que había resucitado para darnos vida eterna. Y que habíamos de seguir el camino del Señor. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, o sea, los que no estaban de acuerdo, habiéndolo sabido, o sea, Pablo y Bernabé, huyeron a Listra, o sea, huyeron a Listra, estaban en Iconio y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces, vemos que, por ejemplo, si se establece, amigos, la doctrina de Cristo, vemos que en Iconio debía de haber una iglesia en esa ciudad. Y cuando huyeron a Listra y predicaban el evangelio, en Listra debía de haber otra iglesia, otro conjunto de hermanos. Y en Derbe, pues por lo consiguiente. Entonces, en Listra Pablo es apedreado. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo Pablo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo y caminó. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. ¿Por qué querían ofrecer? Por lo que habían visto, por ese
ese milagro porque conocían a este hombre que no caminaba. Entonces, dice, y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, no, no, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos de que estas vanidades que viven, dice, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, Dios ha dejado andar a la gente como quieran. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio, o sea, que sacrificaron. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Fíjense lo que pasa, amigos. No quisieron oír el Evangelio. Despreciaron el Evangelio y odiaron al que lo hacía por amor. Dios mandó a Pablo por amor. Así es de que la gente no quiere ser amada por el Señor. Y apedrearon a Pablo. Y pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, o sea, llegaron los discípulos y lo rodearon, lo vieron ahí tirado, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahí está lo que dice la Biblia. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, o sea, regresaron. ¿Por qué? Porque ahí había un grupito, amigos, donde ya creían en el evangelio y eran apartados para Dios. No eran religiosos de la religión judía ni de las otras religiones, sino estos eran apartados para Dios por medio del evangelio. Entonces, confirmando los ánimos de los discípulos, y les exhortaba a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y hoy te digo, amigo, que es necesario que en medio de grandes tribulaciones que van a pasar, que son eventos, inundaciones, cambio climático, lluvias torrenciales y todo lo que está pasando en el mundo, abre los ojos porque está a punto de regresar al Señor. Y no va a venir este 24, 25 de septiembre, como dicen unos, que va a venir. Miren, aquí tengo apuntado, acá. Miren, escuchen, cristianos, dicen que el arrebatamiento ocurrirá el 23 y 24 de septiembre del 2025 en la fiesta de las trompetas. Entonces dicen que habrá más señales del arrebatamiento o el rapto de la iglesia y será 23 y 24 del 2025, amigos. Nadie sabe el día ni la hora, ni yo lo sé. Lo que sí sé es el tiempo, pero estos aquí ponen el tiempo también, pero amigos, no se trata de adivinar. Imagínense nada más. Jesús va a venir en su tiempo y todavía falta, amigos. Estamos hablando en los tiempos que está ocurriendo. Estamos en el tiempo de la apostasía. Estamos en el tiempo peligroso. Entonces, miren, ya Pablo empieza su regreso a Antioquía de Siria. O sea, fíjense, se regresó hasta Siria. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Fíjense, ellos predicaban la palabra. ¿Usted cree que no se hubieran convertido? O sea, ¿usted cree que si se convierten no iba a haber una iglesia ahí? Que ahí, aunque sea unos 5 o 6 que se juntaran.
Entonces ellos vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían de cumplir, ¿verdad? Que habían cumplido, o sea, los mandó a una obra a ir y predicar el evangelio. Él los mandó a hacer un evento de tiempo así, de que vayan y prediquen y los que se van a convertir se van a convertir y los que no se van a convertir no se van a convertir, amigos. Entonces, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. O sea, ¿a cuál iglesia? A la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana. ¿Y estaban en dónde? Si nosotros estaban en Atalía o Atalia. Entonces, habiendo reunido a la iglesia, ellos comentaron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles en todas las regiones a donde fueron. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Impresionante. ¿Dónde estaba aquella iglesia que muchos dicen que Dios fundó, que es la verdadera iglesia? ¿Qué es esa iglesia caótica? Amigos, por favor, allá pasaron muchos años. Aquí han pasado muchos años y vemos lo que ocurrió. Ya Pablo tendría tal vez unos 12, 13 años de cristiano desde que se convirtió. Porque claramente vemos que cuando estaba en Corintio ya estaban sugeridos ahí como unos 15, 16 años y él habló de que hace 14 años, dice Pablo, conocí a un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, o sea, ustedes lean la Biblia, amigos, interésese, tal vez no recuerde nada, pero entre más lea, usted se va a dar cuenta, qué padre, qué hermoso es leer la palabra del Señor y no sea engañado por aquellos que engañan. Dios lo libre. Líbrese usted también de usted mismo, de su arrogancia, porque el que vive en arrogancia, el que vive en altivez, el que se cree algo, no siendo nada, solamente es un ser humano, es un hombre aquí en la tierra. Si no tienes la salvación, no tienes nada, amigo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas abrir tus ojos y entender tu maldad, verte en el espejo y ver la maldad que hay en ti y decir, ay, soy un hombre que dice palabras inmundas, voy a dejar de decirlas. Y no las vas a dejar de decir porque tú dices, las vas a dejar de decir porque quieres obedecer a Jesús, pero para esto necesitas arrepentirte. Si no te arrepientes, pues que no tienes, no tienes poder, solamente eres, como dicen, eres un pobre hombre, como dicen en la película de Toy Story, es un pobre hombre, es un pobre vaquerito. Amigos, arrepiéntanse, porque el Señor viene pronto. El arrebatamiento no va a ser este septiembre 25 ni 24, amigos, esa es una locura. El arrebatamiento, todavía dicen, fíjense, hasta piensen, el arrebatamiento dice el Señor que va a ser, dice Pablo ahí, que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en menos de un segundo. Como el rayo sale del oriente al occidente, así va a ser el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo pueden decir que va a ser el 24 y 25? O están diciendo que va a ser el 24 o va a ser el 25 y no va a pasar nada, amigos. Y el arrebatamiento solamente va a ser unos segundos. Y previo, escuchen cristianos. Previo al arrebatamiento, como estoy aquí escribiendo en mis notas, previo al arrebatamiento, va a suceder algo
que todos vamos a vivir, porque es necesario, como dice aquí la escritura, vamos a volverlo a leer, porque ya no veo, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y vienen tribulaciones al pueblo de Dios. El dinero ya no va a circular. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo van a vender los del tianguis? Vienen muchos cambios al planeta Tierra. Los cielos se van a conmover. Y ustedes están viendo las inundaciones. No hemos perdido todo, no. Gracias a Dios que no hay muchos muertos, o que yo no he oído. Imagínense, yo veo las inundaciones que hay y yo digo, aquí deberían de haber muerto miles de personas, pero pues las noticias no dicen nada. Inundaciones terribles, amigos. Y sabemos que muchos están muriendo, y más de nuestros hermanos cristianos, porque Dios hace su voluntad sobre nosotros. Él es soberano y Él hace, Él se lleva, y lo mismo le sucede, dice allí en Isaías, dice, lo mismo le sucede al justo que al injusto. O sea, y muchos dicen, ¿por qué? Porque así es la vida, amigo. Pregúntenle a Noé, en los tiempos de Noé, vean la historia de Noé. Dios le habló a Noé y se burlaron de Noé. Y Dios cerró la puerta y no pudieron entrar y no hubo salvación para todas esas personas. En aquel tiempo había gigantes en la tierra, había híbridos, los hijos de los llamados dioses, los ángeles que bajaron a la tierra, los vigilantes, que vieron, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y hicieron mutaciones, hicieron un montón de cosas, amigos, y Dios destruyó ese mundo antiguo a través del agua, y a través de 8 personas la tierra comenzó a, a reproducirse, con 4 familias, con Noé, su esposa, y sus 3 hijos con sus esposas. 4, vamos a decirlo así, 4 razas, porque de Jafet nacieron unos, de Cam nacieron otros, de Set nacieron otros, y de Noé siguió la descendencia donde vendría nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así es que las naciones nada más venimos de cuatro líneas, amigo. Aunque las del pasado venían en alguna de esas. Siguió la historia de la raza de víboras. Siguió la historia de los enemigos de Dios. Siguió la historia porque el hombre se rebela contra Dios. Por eso debemos de entender. Gracias a Dios porque nos dio entendimiento y se apiadó de nosotros y nos reveló su palabra. Y que esa fe que nos hace creer que Él volverá en el arrebatamiento, lo estamos esperando, porque esa es la esperanza nuestra de nuestra salvación. Es nuestra esperanza. Que alcemos los ojos, erguid vuestras cabezas porque el tiempo está cerca. Cuando vean que suceden todas estas cosas que estás viendo, que están sucediendo, erguid vuestras cabezas porque vendrá Cristo, como les dije ahí en Tesalonicenses. Entonces, dice que miremos nuestros ojos hacia el cielo, porque de ahí en Colosenses 3, se me hace que dice, fíjense lo que dice, Filipenses, Colosenses, creo que es el 3, miren, habla acerca del arrebatamiento. Habla acerca
de que nuestra vida está escondida en Cristo, ¿verdad? Entonces dice que Cristo va a venir y que debemos de alzar nuestros ojos de donde vendrá nuestro socorro. Que pongamos siempre nuestra mirada en los cielos. Luego la busco, se me vino a la cabeza, pero dice, miren hacia los cielos, de donde vendrá nuestro socorro, de donde vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que, amigos, lean la Biblia en su contexto. Es una forma de mi relación con Dios, y yo te invito a que tú tengas esa relación con Dios. La relación con Dios es con la Biblia, porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. La palabra de Dios debe de habitar en nuestro corazón. Hemos abierto nuestro corazón para que Dios entre en nuestras vidas. Y el misterio de Pablo, que decía, Dios en nosotros. Así es de que si Dios está en ti, eres de Cristo. Si no está el Espíritu en ti, no eres nada. Vas a ser destruido. Piensa en lo que te digo. Y oremos siempre por la paz de Israel. El Señor vendrá a salvar a su pueblo. Hay muchas cosas de qué hablar, pero por el momento nos quedamos aquí en el capítulo 14 del libro de los Hechos acerca de esta historia. Y vean, ya pasaron muchos años y no veo la iglesia tradicional. Así es de que mañana, si Dios quiere, vamos a leer el capítulo 15, el concilio en Jerusalén. Y vamos a regresar a Jerusalén después de que Pablo ha ido por todas estas ciudades de Iconio, de Listra, de Atalia, estableciendo el evangelio en los corazones de los hombres. Y ha llegado hasta acá, hasta Guadalajara y hasta Tonalá, hasta Tlaquepaque, hasta todas estas regiones, Zapopan. Así es de que infórmense. El bosque de la primavera, me enteré en la mañana, no sabía, dicen que hay un volcán ahí, un megavolcán en el bosque de la primavera, y que de cualquier momento a otro, amigos, terror para Guadalajara, porque esto es impresionante, porque tiene que hacer erupción. El mundo tiene que saber que todas las cosas van a cambiar. Habrá señales en el cielo, en el sol, la luna, las estrellas, en la tierra, fuego, inundaciones, incendios, volcanes encendidos. Terrible. Aparte de las guerras y de lo que se vive en la iglesia. Una apostasía que cada día crece y crece y crece dentro de la iglesia. Abre tu corazón, deja entrar a Cristo, ríndete y no vivas más en pecado. Arrepentíos, como dijo el Señor. Arrepiéntete, porque es para la iglesia ahora el arrepentimiento. La gente no se quiere arrepentir, no podemos obligarlos. Cada quien toma su decisión. Así es de que, bendiciones. Busquemos al Señor día y noche, cantemos sus alabanzas.